entes de la Tierra, entes de la galaxia, entes de realidades paralelas. Aquí estamos en Entelequia Filosófica. ¿Para qué? Continuamos con esta lista dedicada ¿a quién? A Descartes, un autor imprescindible porque hablamos del padre de la filosofía moderna. En los vídeos anteriores os hablé de su biografía, también os he hablado de la inspiración que tuvo a través de 3 sueños para llegar a convertirse en filósofo. ¿Ahora qué toca? Pues a tratar su filosofía y vamos a tratar el método cartesiano, así que no desconecten. Vamos a preguntarnos a qué se refería Descartes con esto del método y para qué lo quería. ¿Qué es el método cartesiano? Bueno, la misma palabra lo indica. Hablamos de un método para conocer la verdad. Pero vamos a hacer, antes de entrar en el método, una serie de preguntas que normalmente nos hacemos. ¿Por qué Descartes propone un método concreto y por qué se fía de ese método y no de otro? Pues bien, hay que tener en cuenta que ya hemos hablado de la época de Descartes, lo tienen disponible en los vídeos anteriores, pero hagamos un breve resumen. Descartes se enfrenta a una época en la que nos estamos preguntando por cuál es el conocimiento fiable. Es decir, hay gente que cree que es fiable el conocimiento que tenemos a través de los sentidos. Es decir, me creo lo que veo, lo que toco, lo que oigo. Y hay otra gente que cree que, bueno, como que no. Porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, el arco iris no es un tobogán de colorines por donde caigan un montón de gnomos de colores. Ya nos gustaría. No, el arco iris parece real y finalmente los sentidos nos engañan. Cierto que está ahí, pero es un fenómeno óptico que se da a través de la interacción de la luz y el agua. Con lo cual, había muchos pensadores que creían que los sentidos no era fiable. Y al no ser fiables los sentidos, nos preguntamos por cuál es la fuente del conocimiento. Pues a esto mismo es a lo que se enfrenta Descartes. Descartes resulta que se encuentra, bueno, quiere ser filósofo, como hemos dicho anteriormente, y si miramos en la biografía que os hemos dejado en los vídeos anteriores, vemos como Descartes siempre tuvo cierta disposición al estudio de las matemáticas, de la física y de la ciencia. ¿Qué ocurre? Él se percata pronto de que la ciencia avanza porque cuenta con un método fiable, un método que se basa en las cuestiones matemáticas. Las matemáticas eran la inspiración, la gran inspiración para Descartes. Las matemáticas nos daban un conocimiento seguro, algo que quería él también para la física y para la filosofía. ¿Qué hará entonces? Si quiero traeros una filosofía que nos dé verdades fiables, que nos dé un conocimiento fiable, entonces tendré que inspirarme en ese conocimiento que es el más fiable de todos, que es el matemático. Y esto es lo que propone Descartes. Descartes se inspirará en las formas que tiene la matemática para aplicarla a su filosofía. Y de aquí es donde propone un método, el método cartesiano, basado en esto mismo. Ahora bien, sabiendo esto, ¿qué es lo que propone dicho método? ¿Es realmente fiable? Vamos a verlo. Esto es lo que tenemos que ver en lo que nos queda de vídeo. Ya sabemos entonces que el método de Descartes es una propuesta para alcanzar conocimiento seguro. ¿Y dónde lo propone? Pues lo propone en su obra El discurso del método, una obra pequeñita que os aconsejo leáis, ya que no cuesta tampoco tanto tiempo leerla y así vamos tomando contacto con este pensador. Ahora bien, ¿en qué consiste este método? Como todo método, constará con distintas partes por las que tenemos que pasar para conseguir deducir conocimiento seguro. Así que vamos por esas partes. Estas partes a las que me refiero son 4 pasos. Es decir, vamos a proponer una forma de encontrar conocimiento seguro y va a contar con 4 pasos. Vamos entonces con el primero. El primer paso, o más bien la primera regla que debe cumplir este método para encontrar conocimiento seguro, es la regla que se conoce como de la evidencia. ¿Qué es la regla de la evidencia? Es que solo tenemos que aceptar como proposición segura, como conocimiento fiable, aquello que es claro y evidente. ¿Cómo que claro y evidente? Pues algo muy simple. Solo tenemos que aceptar propuestas de las que no cabe dudar en absoluto. Es decir, Descartes dice que no asentemos conocimiento a través de algo que es dudable. Es decir, sabemos que 2 más 2 son 4. Esto es una idea clara y evidente. Esto es algo de lo que no cabe dudar.
Pues ideas de este tipo son de las que tenemos que partir para alcanzar conocimiento seguro. Esto, repito, es la primera regla del método cartesiano, la regla de la evidencia. Y tras esta regla, imaginemos que hemos encontrado una proposición evidente, una clara y distinta, una segura, como 2 más 2 son 4, ¿a qué segundo paso tenemos que pasar? Pues bien, la segunda regla del método cartesiano es que una vez tengamos esto, hay que dividir los problemas en partes más simples. No hay que analizar los problemas desde una posición muy abstracta, es decir, esquematicemos. Si sabemos que 2 más 2 más 2 son 6, vayamos por partes, es lo que nos dice Descartes. Primero, 2 más 2 son 4 y después le sumaremos a 4 ese restante 2 y obtendremos 6. En definitiva, para no liarnos, esta segunda regla lo que nos dice es que cuando tengamos un problema, lo dividamos en partes más simples para luego entender lo complejo. Y vamos ahora con la tercera regla. La tercera regla es la regla de la síntesis. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Nos hemos fiado solo de ideas claras y evidentes, es decir, de aquellas de las que no cabe dudar. Esta era la primera regla. La segunda era dividir lo complejo en partes simples para poder analizarla. Y ahora llegamos a la tercera regla, la regla de la síntesis. Si hemos dividido previamente un problema en partes simples, ahora ¿qué hay que hacer? Unir toda la información para obtener una conclusión compleja. Es decir, primero hemos obtenido unas verdades indudables, luego hemos dividido por partes y ahora vamos a juntar todas esas partes para intentar tener una idea panorámica del asunto. Y así llegamos a la cuarta parte de este método, la última parte del método cartesiano. Y esta última parte es la más fácil de entender, es la regla de la enumeración. ¿Qué es la regla de la enumeración? Pues que hay que revisar todo lo que hemos hecho para comprobar que no hay errores en nuestro análisis. Hagamos un repaso entonces en completo. Primera regla, solo vamos a aceptar aquellas proposiciones de las que no cabe dudar, tipo 2 más 2 son 4. Estas proposiciones son claras y evidentes. Tras ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir los problemas complejos en partes simples para poder entender esas partes simples e ir avanzando poco a poco. En tercer lugar, tras haber descompuesto un problema en partes simples, lo que vamos a hacer es unir esas partes simples para tener la idea de lo complejo. Y por último, cuarta regla, enumerar todo el proceso para asegurarnos de que no hay errores en el mismo. Así es como propone Descartes que debemos proceder para obtener verdades seguras. Y ahora, ¿para qué nos sirve esto? Muchos dirán, bueno, ¿para qué quiero yo un método para saber de qué verdad me puedo fiar? Si en el fondo yo voy por el mundo y yo me fío de lo que veo, de lo que toco, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para buscar un conocimiento seguro, y Descartes no estaba tan loco como parece. Ojo, hay que atender ahora, después de hablar de este método cartesiano, de cuál es la aplicación de este método, algo que también hace él en esa obra que hemos nombrado, El discurso del método, y algo sobre lo que les voy a hablar en el siguiente vídeo de esta lista dedicada a Descartes. Así que ya saben, tenemos la primera con la biografía, tenemos la segunda con, por supuesto, la inspiración que le dio a Descartes. Ahora hemos empezado preguntándonos qué es esto del método cartesiano. Vamos a aplicarlo todo y con ello, para aplicarlo, vamos a dudar incluso de nuestra propia existencia. Así que no se lo pierdan, no desconecten, seguimos trabajando. Suscríbanse a nuestro canal y así tendrán la siguiente parte de Descartes. E igualmente recuerden, estamos en activo en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por supuesto, seguimos trabajando en iVoox, donde traemos podcast cada semana. No desconecten, seguimos estando en activo, buscando y avanzando en la aventura del saber. Somos Entelequia. Lo he hecho mejor, otra vez hablo todo rápido, ¿no? Venga, croqueta. Perdón, voy a hacer la croqueta otra vez, ¿vale? Porque no sé por qué en mi cabeza se me ha ocurrido Descartes con las gafas de esto así, porque tengo un meme de esto, entonces se me ha venido esa cabeza de Descartes.
Me gustaba mucho Descartes. Me cae bien, oye. Que fue a la guerra, que se batió en duelo, de Batú. De Batú. Y perdió, ¿sabes? Pues dijo, no he conocido, eso lo voy a contar algún día porque es muy gracioso. Se batió en duelo. ¿Y tú sabes qué dijo después? No he conocido mujer más bella que la verdad. Sí, claro. Que ha perdido, que yo.